Una persona física que recibe ingresos por pensiones y jubilaciones debe presentar declaración anual. Esta pregunta surge a raíz de ciertas confusiones que tienen estas personas porque se consideran que los ingresos se encuentran exentos del impuesto sobre la renta y en consecuencia que no hay obligación de presentar declaración del ejercicio. No obstante, habremos de revisar entonces que posiblemente, dependiendo del caso, habrá la obligación de presentar esta declaración en el mes de abril. Pero antes de iniciar con la materia, quiero dar algunos comentarios. El primero de ellos, el hecho de que la persona que me esté escuchando sea una persona pensionada o jubilada y que en efecto no está en activo prestando servicios personales subordinados, para efectos fiscales, para efectos de la ley del ISR, los ingresos por pensiones y jubilaciones se consideran ingresos por sueldos y salarios. Por lo tanto, van a correr con la misma suerte como un trabajador en activo. Y para ello me voy a referir en dos supuestos que, si bien es cierto, el artículo 98 precisa 5 conceptos, para los jubilados y pensionados serían solamente dos. Y vamos a tropicalizar en el ejemplo. Porque pensemos que un pensionado recibe del IMSS una pensión en cantidad de 500,000 pesos. Si la pensión o jubilación excede 400,000 pesos, tengo la obligación de presentar declaración anual. Dos, pensemos que un pensionado percibe ingresos del IMSS y del ISSSTE, dos instituciones, dos patrones. Entonces, también tiene la obligación de presentar la declaración anual del ISR en el mes de abril. Ahora, es importante que consideremos que estos ingresos por pensiones y jubilaciones cuentan con una exención, pero la exención no es total, sino que la exención es parcial. Para ello tendremos que revisar el artículo 93, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por pensión y jubilación hasta el equivalente de 15 veces el valor diario de la UMA, que si este pensionado percibió, valga, la jubilación y la pensión por todo el año, sea 365 días, pues para el año 2023 el monto exento sería de 567,000 pesos. Y en función a ello, voy a explicarte 4 casos que pudieran presentarse y por favor ubícate, y si te corresponde la obligación, pues tendremos que presentar la declaración, posiblemente no pagando impuesto o posiblemente sí pagando dicho impuesto sobre la renta. Veamos el primer escenario. Supóngase que percibes un ingreso por pensión del IMSS, una sola institución, en cantidad de 300,000 pesos. Recuerda, si excedes 400,000, estás obligado. En este caso, no. Por lo tanto, no tienes la obligación de presentar declaración anual del impuesto sobre la renta. Un solo patrón, no excediste 400,000, perfecto, liberado. Dos, pensemos que eres un pensionado o un jubilado que recibiste ingresos del ISSSTE en cantidad de 500,000 pesos. Un solo patrón o institución, pero excediste 400,000. Primero, tienes la obligación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, pero como tus ingresos para 2023 no excedieron de 567,000 pesos, pues están exentos en su totalidad y no habrá pago del impuesto sobre la renta. En resumen, presentas declaración sin pago de ISR. Tercer escenario, pensemos, recibes una pensión o jubilación del IMSS en cantidad de 700,000 pesos. Muy bien, aquí vamos a retomar. Primero, es un solo patrón. Segundo, excedió 400,000 pesos. Lo obliga a presentar declaración anual. Tercero, excedió la cantidad exenta de 567,000 pesos. Significaría que
ingreso total 700,000 menos exento 567,000 pesos, tendríamos entonces una base de impuesto de 123,000 pesos, perdón, 133,000 pesos. En pocas palabras, esta persona física tiene que presentar declaración anual y con impuestos sobre la renta a cargo, salvo que las retenciones que le hayan hecho hayan sido mayores al impuesto del ejercicio o que haya incluido deducciones personales o pagos de colegiaturas. Dependerá. Pero si no recurrió a deducción personal o pago de colegiatura, pues el resultado, lo que se genere, será la cantidad a pagar o en su caso muy esporádico a favor. Entonces vimos tres casos donde recibí ingresos de un solo patrón, de una sola institución. Vamos a ver el cuarto caso, porque ¿qué sucedería si este pensionado jubilado nos indica en efecto que él recibió ingresos de dos instituciones, IMSS, ISSSTE? Por el IMSS recibió 400,000 pesos, por el ISSSTE recibió 300,000 pesos. Cada institución se dio cuenta que no excedió de 567,000 pesos. Por lo tanto, para cada institución, en efecto, el ingreso estuvo exento en su totalidad y no hubo retención. Pero cuando esta persona física pensionada o jubilada en efecto llega a la declaración anual, primero está en la hipótesis de estar obligado a presentar dicha declaración porque son dos instituciones. Entonces, 400 más 300, 700,000 pesos. Y le va a quitar el importe exento de 567,000 pesos y tendrá una base de impuesto de 133,000 pesos. Pensemos que no aplicó deducción personal, no aplicó colegiaturas. Impuestos, perdón, la base es 133,000 pesos y supóngase que nos da un impuesto a pagar de 30,000 pesos, por decir algo. 30,000. Y en un deber ser, por la mecánica de cálculo, debo restar las retenciones que me hizo el IMSS y el ISSSTE. Pero recordemos, como la cantidad que se recibió de cada una de ellas se encontraba totalmente exenta, pues no hubo retención. Por lo tanto, esta persona física pensionada o jubilada, pues deberá pagar el impuesto en cantidad de 30,000 pesos. En resumen, para este caso, obligado a presentar declaración anual, una por exceder 400,000, dos por tener dos patrones y además con impuesto a cargo o impuesto a pagar. Observes entonces que la exención por pensiones y jubilaciones no es total, es parcial y tendremos que revisar en cada uno de los ejercicios pues el equivalente de 15 veces la UMA en función a los días en los que se percibió dicha pensión o jubilación. En este ejemplo me referí a todo el año. Y sobre todo, pues considerar que para el caso 3 y 4 que les comentaba, que hay un impuesto a pagar, pues bien, tiene la opción de pagar en parcialidades, siempre y cuando la primera parcialidad se pague a más tardar 30 de abril y la segunda hasta la sexta parcialidad, según puedes pedir 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, la cubras a más tardar septiembre 2024 para el caso que estamos revisando. Y una de las ventajas que no se garantiza la cantidad, toda vez que es una facilidad. Así que es importante revisen, vean su situación. Es una suma muy simple de las cuales les puede ayudar porque si están obligados, pues evidentemente pueden ser sancionados por la autoridad fiscal.